Listo. Pues, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, bienvenidas. Es un honor para nosotras el poder estar creando con todos nosotros, con todos ustedes acá este podcast. Pues me presento, soy Laura Suárez, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, también tengo una maestría en Administración de Negocios, y soy entrenadora certificada en transformación cuántica. Y aquí están mis compañeras, aquí mi Bere, mi Irlanda. Hola, Adelante. hola. Hola. Adelante, Mirlanda. Oh, yo pensé que ibas a empezar tú. Ah. Haznos el honor. Bueno, mi nombre es Irlanda Sánchez. Yo estudié licenciada en nutrición. Tengo un diplomado en programación neurolingüística, en psicología gestal y soy entrenadora en transformación cuántica, que es una tecnología de la cual les vamos a estar platicando en este podcast. Bienvenidas. Sigo Gracias. yo. ¿Qué tal? Mi nombre es Berenice Mote. Soy licenciada en psicología. Em, Estoy a punto de terminar la maestría en psicología clínica y de la salud. Y también soy entrenadora certificada en transformación cuántica. ¡Eh! ¡Uy! Gracias, bienvenidas a las dos, a las tres. Gracias. Pues les queremos platicar un poquito como de la intención de crear este podcast. Y nuestra intención es sumar a más personas que conozcan esta tecnología de transformación cuántica. Nuestro propósito es que posiblemente podamos notar que acá en transformación cuántica creamos una manera, bueno, no la creamos nosotros, pero en todo momento estamos siendo creadores tal vez, de cómo nos podemos estar relacionando ante el mundo, ante la vida, y pues solamente es una invitación, una posibilidad de crear una vida que cada quien ame vivir, tal vez en plenitud, en paz, tanto interior como hacia el exterior. Y pues aquí cada una de nosotros tenemos este propósito, mis chicas. Sí, sí, bueno, yo quisiera, yo quisiera compartir que efectivamente este podcast en lo personal eh, tiene un objetivo poderoso. Yo, bueno, creo que quiero compartir que Lau fue quien en realidad tuvo la iniciativa de que se realizara este podcast y gracias, Lau. Y cuando surgió la propuesta, yo dije sí, porque la verdad es que cuando estuvimos cursando la certificación, yo quería de alguna manera como escuchar a otras personas que hablaran de cuántica y buscaba podcast y buscaba así como, y la verdad es que yo no encontraba muy poco y yo dije, sí, sería muy valioso para todos que escucháramos de esto porque en realidad transformación cuántica es súper poderoso, súper valioso y yo creo que, o sea, considero que el hecho de que esté al alcance de todos es algo que suma para todos y que así como yo, si alguien de alguna manera se pone a buscar este podcast relacionados con la transformación cuántica, pues que nos encuentre y de alguna manera quizá pues pueda ya sea compartirnos también de alguna manera lo que piensa sobre, o que si nosotros lo que tengamos para compartirle funciona, pues súper, ¿no? Pues También perfecto, comparta. maravilloso. Sí, Así es. Entonces, yo creo que es también parte, es una aportación a todos los que les interese de qué trata, qué opinamos, las personas que hemos estado y que seguimos en este mundo cuántico, ¿no? Eso es lo que considero. Buenísimo, Bere, muchas gracias. Pues yo me acabo de dar cuenta que este podcast es de nosotras tres.
Y por lo cual me siento sumamente agradecida con Laura, que fue la que inició este proyecto, ya que para mí transformación cuántica me vino a dar un regalo en la vida. Y este regalo es el regalo de vivir una vida en paz, porque es algo que yo estaba buscando durante mucho tiempo. Yo vivía como en la búsqueda. Mi personalidad, mi forma de ser es de estar buscando, de estar buscando, de estar buscando, de estar buscando. Entonces, cuando llegué a transformación cuántica, yo ya había tomado transformación hace 10 años, pero transformación cuántica realmente me vino a dar un entendimiento totalmente diferente de la vida que yo tenía antes. Entonces, a mí la primera experiencia que yo tuve fue paz y fue plenitud. Y era algo que yo estaba de verdad buscando. O sea, como muy fieramente, muy ferozmente, yo estaba como con una hambre desesperada de poder encontrar eso. Entonces, al momento de llegar a transformación cuántica y poder experimentar esto y ver que no solamente es algo momentáneo, sino es algo que lo podemos practicar como estilo de vida, yo quedé completamente enamorada de esta tecnología y yo dije, no sé cómo, no sé cuándo, no sé dónde, no sé cómo va a ocurrir esto, pero yo elijo esto en mi vida. Y entonces, la intención de este podcast para mí es poder empezar a crear conciencia de en nuestra vida, empezarnos a darnos esa oportunidad de cuestionarnos aquello que quizás anteriormente no lo hayamos cuestionado y mediante este cuestionamiento permitirme abrir una posibilidad donde antes no existía. Entonces, para mí, eso es un gran regalo el poder yo descubrir que existen otras maneras de vivir, que existen otras formas de ver la vida y otras formas de cómo relacionarme con las personas y con el mundo. Entonces, pues este podcast está creado con mucho amor, con mucho cariño y deseamos de todo corazón que les llegue a su alma, que nuestras palabras puedan tocar su corazón de una manera en la que podamos sumar en sus vidas. Qué bonito, qué bonito. Gracias, gracias a las dos porque hemos elegido formar este equipo que yo creo que ya estaba formado. Este equipo ya era. Entonces, solo Pero no lo requeríamos sabíamos. ocurrir, exacto, solo requeríamos ocurrir aquí y ahora en este podcast. Y bueno, pues ahora que escucho que las tres, quizá nuestros oyentes ya escucharon mucho, transformación cuántica, transformación cuántica. Entonces yo creo que sería importante como que les diéramos un poquito de lo que ha sido. Yo sé que Irlanda ya nos compartió un poco de lo que fue para ella de manera personal, ¿no? Y un poquito de lo que significa para ella pero considero que también sería importante como darles un poquito de introducción, solo un poco, porque yo sé que la introducción de la transformación cuántica podría ser un podcast de 2, 3 horas o más, ¿no? Pero a lo mejor solo un poquito para que la gente escuche un poquito más de eso y diga, bueno, a ver, sí, ¿qué más? Échale mi Bere, compártenos qué significa transformación cuántica para ti. Bien, pues mira, voy a empezar desde lo personal y de ahí ya voy a ir a un poquito a lo que nos considero que nos puede aportar al resto del mundo, ¿no? En lo personal, transformación cuántica también para mí ha sido un despertar, porque de alguna manera eh, yo aún pues claro, la carrera de psicología y es valiosísimo
y todos los conocimientos que me ha brindado mi carrera han sido súper importantes. Pero sumarle a mi carrera de psicología la transformación cuántica y a mi vida, a mi vida para empezar, y de ahí, bueno, ya se extiende a todo lo demás, ¿no? Pero sumarle a mi vida transformación cuántica fue ese despertar que me faltaba para darme cuenta de que qué tal que nada es y qué tal que igual y todo es, ¿no? Porque a lo mejor a veces podemos caer, o a lo mejor yo, en lo personal, pude caer como en la parte de la ciencia, ¿no? De la certeza, de que, de que hay un origen de algo, ¿no? y que, y que ese origen quizá es muy importante, ¿no? O más importante que muchas otras cosas. Entonces, yo ahí me di cuenta que qué tal que no, qué tal que no todo es certeza, qué tal que, como decía, ¿no? Qué tal que nada es, o sea, nada es lo que es, ¿no? O qué tal que lo que yo pensaba o con lo que tanto luchaba, quizá en lugar de pelearme con eso porque no quería que eso fuera así, qué tal que lo aceptaba como era, ¿no? Para empezar y de ahí, bueno, ya, todo lo demás. Pero creo que el solo entender un poquito que quizá no existe una verdad absoluta, solo entender tantito esa parte y agregarla a tu vida ya es un boom. Y para mí creo que el saber que no hay una verdad absoluta, que todo es relativo, que, que quizá para que tú aprendas o para que todos aprendamos a, a vivir una vida que amamos y una vida, como dice nuestro querido John Halley, una vida, un mundo que funcione para todos, quizá requerimos soltar todo eso que hemos venido arrastrando y que nos hemos venido cargando, que hasta lo hemos tomado como nuestro y como lo hemos tomado como verdad y que qué tal que no, y qué tal que lo puedes soltar y puedes desde ahí ver el mundo de una manera diferente, aceptarlo de una manera diferente y de ahí tal vez ocurrir en el mundo de una manera diferente. Bueno, esa es mi aportación. ¿Cómo ven? Pues justo hablando sobre ese espacio, Bere, a mí sí me gustaría compartir algo. Em, Fíjate que, bueno, voy a hablar un poquito sobre lo que yo vivo en consulta y como lo que empiezo a notar gracias a esta nueva transformación, perdón, a esta nueva tecnología. Gracias a esta nueva tecnología, lo que yo empiezo a notar, que era algo que antes no estaba posible, no estaba disponible, no existía esa posibilidad antes de transformación y ahora lo puedo notar muy claro. Y esta conversación es, por ejemplo, mm, como yo soy una persona que le gusta andar como buscando muchas cosas, había notado que la culpa no nos funciona para nada. O sea, había notado que, digamos, que yo he vivido mucha culpa en mi vida y darme cuenta que esa culpa no estaba sirviéndome de algo para mí fue un gran descubrimiento. Y entonces, ¿por qué te comparto esto de la culpa? Eh, Digo, yo no soy psicóloga, pero sí sigo libros de psicólogos. Por ejemplo, Louise Hay es una psicóloga que amo y admiro profundamente. Entonces, ella había abordado algo de este tema de la culpa, ¿no? Que la culpa, nosotros como seres humanos pensamos que la culpa es buena y que nos sirve de algo, porque muy en el inconsciente pensamos que si sentimos culpa, la situación se va a transformar, las personas van a cambiar o yo voy a cambiar. ¿Y qué tal considerar que posiblemente eso es un entendimiento mal entendido o fue un aprendizaje mal aprendido? ¿Qué tal considerar que, y con esto voy a traer al frente, a compartir algo que cada vez me cuestiona un poco más, y es el entendimiento de dónde viene el bien y el mal, ¿sabes?
O sea, porque, por ejemplo, yo en consulta veo mucho que las personas luego se sienten muy mal. Se sienten muy mal porque, ay, no, y es que este día, había un cumpleaños y pues es que ni modo, yo tenía mucha hambre y me comí el chili dog con el pastel y con el refresco y entonces sienten mucha culpa, muy mal, o sea, se juzgan muy mal, se juzgan muy feos y traen como que esta sensación de que no soy suficiente o de no soy merecedor o no soy capaz. Entonces sienten esta culpa de eso malo que hicieron y entonces yo ahí empiezo a cuestionar un poco de, oye, ¿qué tal? Échale, mi Leo, échale. Tú Aquí interrúmpeme. para aportar como y como ahondar como más en esta parte, porque incluso considero que tal vez hay gente que come compulsivamente desde siento culpa de otra cosa o desde muchas otras cosas que tal vez, pues tal vez es la soledad o la tristeza o muchas otras cosas que los hacen sentir que vienen de la culpa, ¿no? Y Milau, te que fuiste tal bien vez, profundo, Milau, porque sí pasa. El rollo es que no nos damos cuenta. El rollo es que somos inconscientes de eso. Entonces, sí, yo les pregunto mucho a las personas, oye, es más, te lo pregunto a ti, Lau, ¿de dónde aprendiste el bien y el mal? pues de la familia, de la sociedad, ¿no? Porque al final la familia se creó a partir de la sociedad. ¿Ok? ¿Y tu familia de dónde lo aprendió? Pues yo creo que de la moral, que pues de Pero de tú, ¿de la dónde crees que venga familia eso? pasada, ¿no? De sus Ah, ok, abuelos, de sus abuelos, ok. ¿Y tus abuelos de dónde crees que lo aprendieron? pues de sus mismos papás y de sus papás. Ok. Entonces, si nos vamos así, si nos vamos con que yo aprendí el bien y el mal, posiblemente de mis papás, y mis papás aprendieron de sus papás, y sus papás aprendieron de sus papás, de sus papás, de sus papás, de sus papás, podríamos llegar a la conclusión que en algún punto alguien inventó el bien y el mal. Ujú. Podríamos llegar a la conclusión que mis ideologías, mis principios, están basados en alguien que no conozco. Claro. Y luego, sobre todo, tal vez como de pronto basado en como la iglesia, ¿no? No porque esté bien o mal, justamente, pero la religión nos marca todas las religiones como el bien y el mal, ¿no? En todos los aspectos, incluso hay una figura, ¿no? De el bien y el mal y unos aspectos de valores en los que la sociedad hemos estado enmarcados. Y de ahí viene la ley, ¿no? Pero vienen basados en eso de no matar, pues está basado en una ley, pero basado en la sociedad que fue creada a través de posiblemente hoy podemos considerar que viene de la religión, de las Claro. religiones en general, hablando no específicamente de una. Y a mí me Sí, encantaría, Lau, que pudiéramos ahondar un poquito en eso, ¿sabes? O sea, como para poder captar de dónde viene esto, o sea, porque no hay nada de malo con eso, ¿sabes? O sea, luego a veces la gente como que se empieza a crear como enojo o coraje por esto Claro. que alguien más me dijo, Ujú. que yo fuera y yo no lo elegí y esas cosas. Pero, Sí. ¿qué tal? ¿Qué tal considerar que no estamos peleados con eso? Simple y sencillamente queremos ahondar ujú. en el tema para poder descubrir desde dónde surgió. Oye, Lau, a mí me encantaría que me puedas compartir, porque la vez pasada me platicaste algo bien interesante de este rollo de dónde surgió el bien y el mal. Compárteme un poquito. Sí, y justo para poder como partir de algo, es que igual nosotros podamos notar y considerar cómo a lo largo de la existencia de la humanidad ha habido una forma de cómo
vivir, ¿no? La vida, de cómo las mujeres o los hombres requerían ser en ciertas épocas e incluso en ciertos áreas geográficas. Sí hay como ciertas diferencias, pero tal vez como que en los 70s el comportarse de cierta manera era como, pues, de alguna manera lo que tenía que ser, lo bien, ¿no? Esto es como te tienes que comportar como hombre, como mujer, tiene que ser una familia nuclear, tiene que ser de cierta manera, ¿no? Por ejemplo, incluso podemos notar diferencias culturales, pero que de alguna manera vemos que están marcadas en estamos siendo familia, porque aquí en el occidente, por ejemplo, pues es una familia nuclear a la que le podemos llamar de papá, mamá, hijos, que antes era como así, era la sociedad, ¿no? Y después ha ido como cambiando de acuerdo a la época, a lo que es como de alguna manera que nos ha sido entregado, de cómo podíamos estar relacionándonos como en sociedad, ¿no? Pero en otros lados, por ejemplo, en el oriente, pues allá incluso desde los zares, o no, perdón, los zares, no, los sultanes, que era como tener muchas esposas y tenían su harem, y hace unos años para acá igual, los hombres pueden tener muchas esposas a las que pueden de alguna manera mantener y está ok, pero al final es como de alguna manera podemos notar que estamos constituidos como sociedad, como familia Y y que por ejemplo, la... ahí, Lau, me acuerdo yo que tú nos compartiste, por ejemplo, de dónde surgió el tema del bien y el mal. O sea, cómo es que querían que funcionáramos como sociedad, por ejemplo, lo que estás compartiendo, y empezaron a establecer ciertas cosas. Entonces, ¿nos podrías compartir eso que nos Claro, dijiste? sí, incluso tal vez, o sea, ahorita me estoy metiendo en otras circunstancias, pero la vestimenta de cada ser humano, o sea, como de hombre o de mujer, tenía una funcionalidad, ¿no? O sea, el que nosotros históricamente podamos basarnos, y esto no lo estamos inventando, ni me lo estoy inventando, sino que pues hay datos históricos como de filosofía y de historia y de tal vez como todas estas corrientes que nosotros propiamente hemos incluso, como comentábamos, estudiado en la Academia de Entrenadores, pues que la iglesia, la religión como tal, iglesia como me estoy refiriendo como una figura en general, estaba hecha y su finalidad era preservar la vida como humanidad. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no existían hospitales, no existían profesores, propiamente no había doctores, la gente se moría muy joven, la calidad de vida era como muy baja, entre los 30 a 40 años te morías. Los niños pues se morían muy chiquitos, a veces 2, 3 años, entonces, ¿qué hacían? Tenían muchos hijos para poder de alguna manera preservar la especie. Esa era la idea. Me hace O sea, todo el sentido, me hace todo el sentido sobre cómo mis abuelitos vivían, mis bisabuelos y mis tatarabuelos. ¿Cómo en qué año sí, pasó eso? O sea, ¿en qué año estaba ocurriendo todo eso? eh, en la fundación de la iglesia, por ahí no me voy a meter como en arma de doble filo porque no tengo el dato específico, pero sí hubo un filósofo que era muy religioso y que de alguna manera se basó y es el creador, está reconocido como el creador la sociedad actual, que es René Descartes, que tomó de la iglesia, de estos fundamentos de qué está bien y qué está mal, porque al final era como que nos podamos cuidar y entonces crearon esta sociedad, ¿no? La iglesia creó esta forma de vivir para que pudiéramos sobrevivir como especie, ¿no? Porque de pronto era como las mujeres tenían hijos, pero pues no había como alguien que la estuviera cuidando y entonces ellos de pronto dijeron, no, pues nos vamos a inventar como que se inventaron
pues que una persona que la pudiera cuidar, proteger, que la pudiera mantener de manera saludable y procrear la especie, preservarla, y se creó el matrimonio, ¿no? Se creó la familia. Y entonces es como de, no, pues entonces mejor hasta que tú te cases, ya puedas tener un hijo. Y entonces de pronto hay muchos otros fundamentos en los que hemos estado viviendo como que es una verdad absoluta y simplemente ha sido algo que fue inventado y como comunicólogos, nosotros también lo captamos que todas las palabras y los significados son inventados y la filosofía de un filósofo que se llama Heidegger nos habla también como de esto, ¿no? O sea, que vamos a estar ahondando en esta parte, pero que hemos estado enrolados hacia que la silla es silla porque todos estamos convenidos a que se llama silla o a que se llama mujer y cómo es que es ser una mujer, pero es una convención de Oye, alguna manera social. Claro. oye, Lau, está bien loco eso que acabas de decir porque, o sea, entonces el tema del matrimonio surgió porque las mujeres estaban muriendo. O sea, porque tú compartiste algo así, no sé Sí, si lo dijiste ahorita, pero yo te escuché cuando lo estabas compartiendo que decías que las mujeres se morían porque no había quien las cuidara o algo así, ¿no? sí, o Sí. sea, no tenían así ¿Podrías como que alguien que compartirnos eso? o sea, no tengo como, mira, aquí tengo el video, porque no había ni cámaras, pero históricamente se creó la sociedad y ciertas normas que hoy conocemos como morales y tal vez éticas, Ujú. pero propiamente ahorita estamos hablando como del bien y el mal, precisamente para que pudiéramos vivir como una sociedad, pero esto se creó pues a través como de qué creen chicas o que nosotros conocemos qué es lo que crea esta sociedad, porque pues los Claro. animales viven así y no tienen una sociedad y no dicen, mira, tú no lo vayas y le robes el plátano a aquel changuito porque pues si no se va a Claro. quedar sin comer y se va a morir. Y entonces ellos no dicen, mira, pues le vamos a poner como que es un delito o está mal robarle la comida a alguien más o robarle la novia a alguien más o está mal, no sé, mentir, ¿no? ¿O qué es Claro. mentir? Sí, mire, yo Ya. aquí me llega algo que ahorita me cayó, ¿vale? Ahorita que estás diciendo lo de la sociedad, yo no sé, yo me invento que igual, o a lo mejor lo que estoy entendiendo, ¿no? Y me invento que igual lo de la sociedad eh, como tal, pues es una sociedad quizá cuando ya hay normas, ¿no? Me invento que a eso te refieres, ¿no? Porque Sí, en realidad lo que es comunidad, eso yo creo que viene desde muchísimo antes y considero que es hasta propio de la naturaleza del ser humano. El hecho de que seamos sociales, o sea, seamos seres que vivimos en manada desde históricamente, como dices, que claro que igual y aquí nuestros oyentes no, tampoco queremos que nos crean todo lo que decimos, ¿verdad? Porque igual y, como yo lo decía, no tenemos la verdad absoluta, pero históricamente así se ha manejado, ¿no? Que desde la época de las cavernas vivían en manadas, ¿no? Y que de alguna manera esas manadas fueron cambiando, que primero pues eran nómadas, ¿no? Y que pues viajaban y después se hicieron sedentarios y se asentaron en ciertos territorios, pero que al final de cuentas no eran seres solitarios, ¿no? Eso es lo que, bueno, yo conozco históricamente, como que en la comunidad tal vez el vivir en conjunto, tal vez es propio del ser humano y de la naturaleza, yo me invento, ¿no? Y que a lo mejor de ahí cuando se le fueron sumando normas, que yo también me invento, que se han sido normas inventadas, que al final, pues, ¿quién, como dice Irlanda, quién le dijo a fulanito de tal que era correcto tal cosa o que era incorrecto otra totalmente diferente? No sé, pero qué era lo correcto y qué era lo incorrecto en la sociedad
yo considero que pues eso también ha venido siendo inventado, ¿no? De alguna manera, porque bueno, yo la historia que conozco con respecto a la época de las cavernas, que era de, bueno, pues únicamente los hombres de alguna manera cazaban, ¿no? Y que de alguna manera también las mujeres se dedicaban a la, o sea, como al cuidado también ¿cómo se llama? A la El hogar, manada o cómo se le puede llamar, ajá, pero en ese entonces como a las ¿cómo se le, crías, ¿no? La crianza. se le llamaba también manada, ¿no? Me invento, que al conjunto, porque eran grupos, ¿no? Entonces, que desde antes tal vez ya lo manejaban así, quizás se lo inventaron de alguna manera que así va a ser, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido eso, ¿no? Quizá desde ahí ellos pusieron sus normas también, se las inventaron por ahí como se dieron a entender, y de ahí fueron surgiendo muchas normas más, ¿no? Es algo como que ahorita me surge y de ahí, bueno, como te digo, pasan a como a ser sedentarios y también a crear sus normas ya en el mundo sedentario, ¿no? Ya establecidos y que, bueno, ya viene lo que viene siendo los cultivos, ¿no? Porque antes solo se dedicaban a la caza y después empezaron a cultivar y así, porque ya estaban asentados en un territorio, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí, pues se fueron inventando ellos también normas, Cada inventando vez más, normas ¿no? poco a Para que poco. fuera a funcionar mejor la Exactamente, sociedad. Claro. exacto, para que pudiera funcionar mejor la sociedad. Yo no sé, yo no lo he leído, no sé si ustedes alguna vez han leído, que si a lo mejor en esos grupos nómadas y sedentarios después había algún líder, alguien que gobernaba o alguien, o eran todos, yo a eso no lo he leído, pero supongo que ya después con el tiempo fueron creando el líder, el que fueron, Digamos que podría decir. la sociedad la inventaron los griegos, Ah, históricamente. mira, Oye, que y fue en cuando cuestión vinieron. de eso que estabas comentando, o sea, porque me hace mucho ruido el tema de cómo surgieron todas estas reglas. Me hace muchísimo Sí, ruido. pues mira, Y justo, entonces, no sé si no es una verdad absoluta tampoco lo que estamos compartiendo ni lo que yo estoy compartiendo, sino simplemente como pues filosófica, en la filosofía y basados en todo lo que históricamente existe, pues era que justo como se moría mucho la gente, era una época donde no había medicina, donde no habían hospitales, no habían cirugías y no había vacunas, amigas. O sea, al final es que no existía nos todo lo que estábamos ahora. muriendo como Sí, sociedad. y entonces era como la iglesia, pues era una manera que ellos dijeron, pues, ¿cómo creamos que la gente no se suicide? Porque incluso los sacerdotes se suicidaban. O sea, todos se morían porque Wow. decían, no manches, está muy, muy fuerte, muy dura esta vida, como pa' qué, ¿no? Y entonces empezaron a crear ciertas cosas como de, pues no, que si te suicidas, te vas al infierno, ¿no? Como que está mal. ¡Wow! ¡Qué poderoso ese rollo! O sea, de ahí vino no matar, Ajá, y no porque la matarte gente tú se estaba mismo, matando a sí misma. ¿sí? Y era como el que les pudieras dar a la gente que no porque sea, no porque no, yo no crea en algo, no lo vuelvo a comentar, sino como el que la gente pudiera decir, ay, bueno, pues va a venir una vida mejor, entonces, pues aguanto todas las vicisitudes que en este momento existe y pues al final, pues sí, el que exista la religión, pues me da como de alguna manera esperanza, ¿no? Porque va a venir algo mejor en donde, como nos dice la religión, ¿no? Donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde no hay todo eso. Sí, Y entonces si nosotros lo podemos como nada más poder notarlo y podernos relacionar y tomar conciencia, es como, ok, y el dolor y todo, y el dolor físico pues existe, ¿no? El que la claro. enfermedad exista, pero tal vez la conversación que nos han dicho como qué es el dolor, pero o el sufrimiento, eso tal vez
como, Ujú. como que es una verdad absoluta para todos, de Claro. sufrir ciertas cosas. Bere, tienes tu micro apagado. Perdón. Sí, ahorita que sacas esto de la religión también, ahora ya, yo creo que ya retomamos la parte de la colonización, porque ahorita que mencionas también la cuestión del matar, pues sabemos, nosotros pues estamos en México, ¿no? Y antes de la colonización, pues, ¿qué hacían? Sacrificios, ¿no? ¿Y qué eran los sacrificios? Pues al final de cuentas eran asesinatos. Entonces, eso era parte de la cultura prehispánica y era parte de Y era las creencias, sagrado. Y exacto, de para las ellos no creencias que eran habían acá. asesinatos, ¿no? Bueno, Posiblemente. No, para ellos no eran asesinatos, eran exacto, claro. ofrendas. Ahora lo podemos ver como eso, bueno, por eso lo mencioné así, pero como tal era pues matar gente, ¿no? Matar a Ujú. alguien de alguna manera. Pero claro, era un sacrificio, era por una deidad, porque pues al final de cuentas era lo que existía en ese momento. Pero como dices, ¿no? Llega la colonización, llegan con la religión, y entonces, ¿qué les dicen a los, pues a todos los prehispánicos, a todos eh, no sé cómo Que no decir? puedes matar, que no Ajá, puedes exactamente. robar, que no Ujú. puedes hacer esto. O sea, vino como toda esta, ay, ¿cómo se diría? Como ¿Como toda esta doctrina o ideología? La colonización. doctrina. Ándale, Ujú. Sí, la doctrina. adoctrinamiento. Vino Exacto. todo este adoctrinamiento de ya no vas a hacer de esa manera, Ujú. ya vas a hacer de esta otra. Y tenía una intención positiva. O sea, eso que me Ujú. dijo Lau, neta, a mí como que dije, wow, o sea, me dio mucho entendimiento porque Claro. a veces es muy fácil gancharse y como que generar enojo y coraje por estar siguiendo una vida que yo no elegí, por estar siguiendo una Exacto. vida que se me impuso, por estar siguiendo ideologías que yo no creé. Entonces, pero Ujú. el darte cuenta que no es que se haya querido que tú fueras de cierta manera o entraras en cierto molde. Es que todo esto, desde un inicio, tenía una conversación muy poderosa y era, como dijo Lau, prevalecer la especie, porque nos estábamos muriendo, porque Ujú. en esos momentos, creo que fue por ahí de los 1600, en el siglo X, creo que 15, no existían vacunas, no existían hospitales, no existían un montón de cosas y como no existía nada de eso, la gente se estaba muriendo y las mujeres antes no tenían quien las cuidara, o sea, no existía este rollo del matrimonio. Entonces, como no Ujú. existía esto, las mujeres tenían hijos, pero habían veces que ni siquiera llegaban a tenerlos porque no había ese sostén, ese apoyo de que Exacto. alguien estuviera cuidando a la mujer. Por eso crearon el matrimonio, de que ya las mujeres no se pueden embarazar si no tienen alguien que las cuide. O sea, si no están en santo matrimonio. Y entonces a partir de ahí empezó el tema del matrimonio. Y wow, o sea, cómo descubrir esta historia, desde dónde viene el Claro. matrimonio, como que entender que realmente sí el hombre sí tenía este propósito de cuidar a la mujer. No, y O sea, aparte tal vez cómo empezó todo esto. como aunado a eso, como pues para que no se dejaran y no se dejara desprotegido como que a las crías o a la familia, pero era como, pues no te puedes divorciar, ¿no? De aquí hasta que te mueras. Y aparte no era que vivieras mucho, Y o sea, justamente, y justamente porque en Ujú. esos entonces mi conversación, a las mujeres no se les dejaba trabajar. Entonces, por eso estaban obligadas, bueno, no sé si la palabra era obligado, pero bueno, era propuesto que la mujer Estaban estuviera con destinados. el hombre para que el hombre se hiciera cargo de ella. ¿Por qué? Porque a la mujer no la dejaban trabajar. Ujú. Entonces, ¿cómo todo esto ha ido cambiando con el paso del tiempo? ¿Y cómo fue que a partir de eso que estaba ocurriendo en ese momento, que el mundo estaba sufriendo, el planeta estaba sufriendo de que nos estábamos muriendo como sociedad, como especie, fue que se crearon los 10 mandamientos, o sea, esto que decía Lau de no matar.
O sea, porque a lo mejor y en esos momentos nos estábamos matando como locos. ¿Sí me explico? O Claro. sea, no robarás, Sí. no traiciones, porque a lo mejor en esos momentos nuestra sociedad era un caos y era muy difícil que pudiera sobrevivir porque entre nosotros mismos nos estábamos matando y la misma sociedad se estaba muriendo de enfermedades que en esos momentos no sabíamos cómo encontrar la cura. Entonces de ahí surgieron los 10 mandamientos, surgió el matrimonio y surgió el bien y el mal. Es decir, ¿qué tal que inventamos que esta vida tiene un propósito porque va a llegar un punto en el que, en el que la puedas disfrutar? Y se creó el ir al cielo y se Ujú. creó el ir al paraíso, porque la gente ya no quería vivir, estaba sufriendo tanto que decía, mejor me mato, mejor me muero, como dicen por ahí, mejor pues nadita, nadota, ¿verdad? O sea, por ¿Y qué todo nos esto que estoy dijeron? viviendo, ¿Y qué nos Y dijeron? ¿verdad? tam- Ah, no, pues tampoco, porque si te matas, no puedes llegar a ese paraíso, porque el Es paraíso es correcto, un regalo. al es infierno, correcto. ¿no? Entonces, El bien y el mal, entonces ahí. ahí Exacto. quizás surgió el bien y el mal. Quizás en ese caos, en esa crisis, en esa histeria, en eso tan feo que estábamos viviendo como humanidad, Ujú, surgió ujú. esta esperanza de la iglesia de, ¿qué tal que existe una nueva manera de vivir? Y la iglesia nos propuso que si nos portábamos bien, si hacíamos lo que estaba establecido como algo que ellos establecieron del bien, entonces podría haber una esperanza de que hay algo por lo cual vale la pena estar aquí, en este Claro. lugar donde todo aparentemente es muy feo, donde todo aparentemente es muy sufrible. Y Y entonces, sabes que, ujú, si perdón. existe esta esperanza, si existe esta esperanza, pues entonces yo tengo estas razones por las cuales seguir luchando en la vida para vivir, para preestablecer o para prevalecer la raza, la humanidad. Claro. Dale, dale, Veré, cuéntame, cuéntanos. Sí, y aquí es algo que tal vez anteriormente ya habíamos platicado, no recuerdo en qué momento, pero que ya habíamos comentado que también esta parte del señalamiento del tú eres malo y el otro es bueno y yo soy bueno y surge la separación, ¿no? Que aquí probablemente de aquí también hubo una gran separación entre los buenos y los malos y que los buenos castigaban a los malos y que de alguna manera también yo creo que sí, a lo mejor igual surgió como para pues para evitar tanto caos como dices, pero ¿qué crees? Que yo creo que después también, bueno, eso es lo que yo me invento, ¿verdad? Yo me invento que también después también surgió una separación, este bien y el mal, y que de alguna manera pues también era una lucha entre buenos y malos, ¿no? Porque surge la etiqueta del tú eres bueno, tú tienes la estrellita, tú eres malo, tú tienes aquí La el tachita. castigo, ¿no? Ajá, Ajá. tienes la X y tienes un castigo, porque al final de cuentas se empezaron a inventar castigos para aquellos que no cumplían con esta normativa, ¿no? Y los que no Oye, han Veré, cumplido con hasta eso que ahora. estás compartiendo, me viene algo bien cañón. Ay, esto está muy interesante. Me Está viene algo bueno. bien cañón, como ese mensaje que viene por debajo de, que no lo Mm, vemos. Como tú eres bueno, tú sí eres merecedor. Tú eres malo, tú no eres merecedor. mm, ¿Y mm, en qué contexto hemos estado viviendo? De claro, merecedor y no merecedor. Porque eres bueno, la estrellita, muy bien, sí lo Claro. mereces. Eres malo, muy mal, no lo mereces. Castigo, claro, no eres merecedor de esto que nosotros sí tenemos, que nosotros sí podemos. O sea, como esta separación también de si perteneces y no perteneces, si vales y no vales, si Oye, sí, mereces y casi no Mirlanda, mereces. y ahí entraría tal vez el autocastigo, ¿no? Porque es Claro, como, no me lo merezco.
porque hice Claro. tal cosa que no deberías de hacer porque la sociedad me ha dicho que no, que esto que yo hice, o sea, por ejemplo, voy a poner que las mujeres antes no se podían divorciar o cómo siquiera pensarlo, ¿no? Oye, Y a ¿cuánta lo mejor, culpa hay detrás de ajá, eso? toda la culpa, sí, de, ¿Cuánta Claro, y ay, la culpa es culpa? otro no, tema, la culpa es otro tema, súper, súper igual extenso que podemos echarnos aquí. Yo creo que yo voy a proponer que para el siguiente podcast tratemos sobre la culpa, porque la culpa totalmente. con la culpa vienen una serie Buenísimo. de cosas, tanto como en la nutrición, en la comunicación, en el área psicológica. La cuestión de la culpa, trae un montón de temas. Yo propongo ese tema para el siguiente podcast, pero ya, solo fue como una pequeña pausa. Ya está. Vale. Y sí, estoy de acuerdo contigo, Lau. La culpa, continúa. Sí, y justo como el que viene como, no tal vez no solo como, lo podemos decir bien y mal, ¿no? Pero lo podemos como relacionar o nos podemos relacionar, tal vez podemos considerarlo como, es que esta persona debería de ser de cierta manera y debería de ser, actuar de cierta manera. ¿Por qué? Porque nos han inculcado que de esa manera deben de ser, ¿no? Y hay Ujú. diferentes formas, miles de formas de ver la vida, que no necesariamente es que la persona tenga que ser así. Y cómo incluso nosotros vamos con las expectativas y juzgando de, es que así no debería de hablar, ni se debería de vestir así. No, mira, la edad que él tiene o la mujer que tiene, pues cómo, y si son de diferentes edades o cómo se viste así, cómo habla así, no, pues es que está muy mal, eso está muy Juicios, mal visto. juicios, juicios, los benditos Ajá, juicios. de ahí viene, como Benditos de, sí, juicios. Oye, pero por ejemplo, con todo esto que estamos hablando, o sea, a mí me surge una pregunta. O sea, con todo esto que yo es que estoy descubriendo de que, güey, todo esto vino para un propósito positivo, que en este caso, pues, literal, nos estábamos extinguiendo como humanidad. A mí me surge una pregunta, porque sí. ¿qué tal considerar que, pues, ese propósito ya se cumplió y ahora nosotros estamos en sobrepoblación y ahora Ujú. nosotros somos la plaga del O sea, que era mundo? ¿Sí como el sabían eso? objetivo era sobrevivir, ¿no? Claro. Es correcto, pero ahora ese objetivo ya se cumplió y no solamente se cumplió, se sobrepasó, porque hay un Ahora documental sobre esto, supervivimos. que hablan que los seres humanos somos una plaga para el mundo. Entonces, me llega a mí una pregunta clave y decir, ok, ¿qué tal considerar que esto tuvo un propósito, pero ese propósito ya se cumplió? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué tal considerar que eso del bien y el mal, pues fue inventado? Y si fue inventado, pues yo puedo reconocer que yo puedo inventar mis propias creencias, mis propias conversaciones. ¿Sí me explico? Quizás tomando como base el no hacerme daño a mí y no hacerle daño a alguien más, ¿verdad? Quizás tomando como Claro. base el respeto hacia mí mismo y hacia el prójimo, puedo yo empezar a crear mis propias conversaciones, mis propias ideologías. ¿Y qué tal considerar que si no existen cosas buenas y cosas malas, qué tal considerar esta nueva posibilidad de, hey, qué tal que en la vida no existe el bien y el mal? Hey, ¿qué Claro. tal considerar que en la vida existen cosas que funcionan y cosas que no funcionan? Y a partir de ahí, Totalmente. desde esta responsabilidad, desde cuidarme yo, respetarme a mí y respetar al prójimo, poder tomar elecciones diferentes, desde esta conciencia de que solamente, posiblemente, no existan cosas buenas y cosas malas, quizás simple y sencillamente existen las cosas que funcionan y las cosas que no funcionan. Sí. No sé ustedes qué piensan al respecto. Totalmente de acuerdo. Mira, yo ahí creo que
la cuestión de lo que te funciona y lo que no te funciona, le acabas de dar al clavo. Porque cuando nosotros, ahorita que nos fuimos a la historia de dónde creemos que surgió el bien y el mal y etcétera, y que fueron inventándose normas, etcétera, yo considero que realmente, o sea, hay cosas y normas que han venido surgiendo que son inventadas, claro, y que han funcionado y que les han funcionado durante esa época y a mucha gente y que a lo mejor hoy en día nos siguen funcionando ciertas normas que se han venido construyendo, ¿no? Y a lo mejor hay algunas que no nos han funcionado, etcétera, ¿no? Efectivamente en eso, esta palabra que acabas de decir, el hecho de que funcione y no funcione, yo creo que es la clave, porque probablemente, pues sí, o sea, antes a lo mejor no había normas, o sí había, pero muy pocas, o, no, o las desconocemos, no sabemos, y fueron viniendo más y más y más inventadas, y las venimos tomando, sí, y nada malo con eso. Al final de cuentas no lo estamos juzgando, no lo estamos reprochando, ¿no? Porque sí, es algo que ha venido funcionando para muchos, ¿no? Pero la pregunta en cuestión aquí es, bueno, hoy en día, ¿qué es lo que sí te funciona y lo que no te funciona? Probablemente ese bien y mal solo sea una etiqueta que se le ha puesto al frasco para poder decir que lo que hay aquí es bueno y lo que hay acá es malo, ¿no? Quizás solo es una etiqueta, pero al final es preguntarse, bueno, ¿lo que hay en este frasco te funciona o no te funciona? Y lo que hay en este otro te funciona o no te funciona. Y yo creo que aquí ya entra el criterio de cada una de las personas, ¿no? Que el criterio de cada uno de nosotros y que nosotros podamos elegir, ya no desde el porque me dijeron que así tenía que ser, sino que venga desde mi elección y mi convicción el hecho de que esto me funcione o esto no me funcione. Y que basados en eso, entonces quizá la vida que nosotros, que cada uno de nosotros elijamos llevar, sea pues una vida que amemos nosotros y que nos funcione a nosotros. Y ya voy a agregar otra parte aquí, que nos funcione a nosotros y que, si tú lo eliges, funcione para el resto del mundo. Eso, qué poderoso, qué poderoso. Y yo le agregaría una cosa que a lo mejor mm, personas que nos escuchen, a lo mejor como que puede ser que no les guste lo que vayan a escuchar. Y se los digo con mucho amor y con mucho respeto. Pero ¿qué tal dejar de ser borreguitos? ¿Qué tal dejar de hacer lo que no, dejar de seguir lo que nos dice la sociedad? ¿Qué tal dejar de seguir lo que nos han dicho nuestros padres? ¿Qué tal de seguir lo que nos han dicho nuestros amigos? ¿Qué tal que empezamos a cuestionarnos cada cosa que como que, oye, tengo esta posibilidad de cuestionarlo, tengo esta posibilidad de cuestionar si yo realmente converso con la misma filosofía, con la misma conversación o no me está funcionando lo que esta persona me está diciendo? ¿Sí me explico? O sea, ¿será que las cosas deben de ser de esta manera? O entrar en esta conversación que acabamos de compartir. Hey, ¿qué tal que en las cosas, que en la vida no existen cosas buenas ni malas? Hey, ¿qué tal que en la vida simple y sencillamente hay cosas que funcionan y que no nos funcionan? Y empezar a adoptar este nuevo entendimiento como un estilo de vida, como una parte de mi vida, empezar a cuestionar si realmente eso es bueno o es malo, o simple y sencillamente es algo que me funciona y que no me funciona. Y a partir de este entendimiento, oye, qué liberación, qué alivio, qué cosa tan deliciosa poder yo descubrir que no soy malo, que no hay nada malo en mí, en mi ser, en mi persona, que simple y sencillamente soy un ser humano más. Y por el hecho de que soy ser humano, significa que en la vida me voy a equivocar. Oye, ¿puedo yo hacer las paces con eso? ¿Puedo yo hacer las paces con que soy un ser humano, soy un ser imperfecto y en la vida me voy a equivocar? Así es. No, hombre, ¿Sí me Irlanda, ¿qué explico? acabas de decir? Sí, ¿qué te parece, Lau? ¿Nos compartes cómo concluyes este tema también?
¿Con qué, Dice que, con qué que le demos cerramos? chancita. Ok, que nos des una, ok, Dice que le bueno, demos pues chancita. sí. Yo vino, ¿qué tal que lo cerramos tú y yo, Bere? Sí, sin problema. Mira, Mirlanda, lo que tú acabas de decir suma un chorro, o sea, realmente, pues sí, o sea, realmente, ¿qué tal que no? ¿Qué tal que eso que nos han dicho que es malo en nosotros, eso que nos han dicho que está mal en nosotros, qué tal que no lo es, ¿no? Y qué tal que no voy en la búsqueda de la estrellita. Qué tal que el hecho de que yo ya yo soy un Eso, ser humano. eso. Claro, el hecho de que yo ya soy un ser humano, de que estoy aquí y de que tengo la oportunidad de elegir cómo ocurrir en este mundo, de cómo aportar o cómo no aportar si tú no lo eliges, porque también si tú no lo eliges, pues no pasa nada. ¿Qué tal que tú no eliges aportar el día de hoy? Y nada malo con eso, no vas a tener ese tache, no te vas mal por ti, muy mal, mal ser humano. ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que hoy no lo eliges, pero qué tal que mañana tienes la oportunidad de elegir algo diferente y ¡san! Se acabó? O no mañana, en 5 minutos, porque al final de cuentas, o sea, es una cuestión de segundos incluso, el que tú puedas elegir y transformarte, que es el principal mensaje o sea, lo medular de este podcast, la transformación. ¿Qué tal que tú la puedes elegir y qué tal que sí puede ocurrir una transformación en cuestión de segundos, de dar ese salto y que en cuestión de segundos tú puedas elegir ser otra persona para el mundo y ocurrir de una manera diferente para el mundo? Pero quizá no sea en la búsqueda de esa estrellita, no en la búsqueda del bien, de lo que me han dicho que es bien para que yo sea una buena persona, ¿no? ¿Qué tal que nos olvidamos por un momento de eso? Es la propuesta, si tú lo eliges, y si no, no pasa nada. Tampoco, también no autocastigarnos y no sentirnos culpables, como decía Lau, de que no lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Aquí Y sumando, ay, no, perdón. no, 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 Ya Adelante. dale, dale, dale. Aquí Dale, dale, suma, dale. gracias. Aquí sumando, pues lo que yo, a mí me llega de todo lo que escucho es que tal vez eso, todo lo que nos ha sido las formas de vivir que nos han sido heredadas es como para sobrevivir, ¿no? Pero qué tal que hoy, como nos comentaba Bere, ya no No te preocupes, Milau, nos encanta escucharlo también. Es parte del podcast. ya no ya no requerimos sobrevivir, ¿no? Pero ahora podemos relacionarnos ante el mundo como desde otra nueva mirada, no porque no funcione la otra, sino porque tal vez nos da acceso a ciertas cosas que la otra parte no, porque esta es la invitación de transformación cuántica. Y solamente también para aclarar el podcast en sí solo para aclarar el podcast en sí solo no crea una transformación, solo estamos invitándolos a tomar los entrenamientos en algún momento, si así lo eligen, Claro. a crear a esta búsqueda de conciencia, tal vez que hay más allá de lo que nos han dicho. Así es. Muy bien, Milau, Así es. muchísimas gracias por Y tu valiosa aportación. Y bueno, ¿con qué yo le cerramos, agregaría una Mirlanda? Tú cosa. échate una frase de esas poderosas Yo que le vienen de agregaría esa. una cosa. Adelante. Pues mi invitación para cerrar este episodio, mi invitación sería, ¿qué tal que nos permitimos abrazar nuestra humanidad y, y soltar el perfeccionismo? O sea, soltar el querer ser perfecto, soltar el querer como llenar ciertas expectativas, el querer llenar como ciertos moldes, el llenar como ciertas formas de cómo me quiero que me vea la gente y simple y sencillamente aceptar que en la vida nos vamos a equivocar y no hay nada malo con eso, que en la vida vamos a cagarla una, dos, tres o un chingo de veces y no hay nada malo con eso. ¿Qué tal permitirnos ser seres humanos transitando esta vida humana que tenemos y empezar a cuestionar, empezar a Súper. cuestionarnos?
O sea, mi invitación Me para encanta. ti sería date la oportunidad de cuestionar. Sal de la caja, sal, sal de lo que te han dicho que cómo debe de ser la vida. Sal de lo que te han dicho de cómo deben de ser los hombres. Sal de lo que te han dicho de cómo deben de ser las mujeres y empieza a cuestionarte. Para Claro. mí, ese sería el mayor regalo que te puedes hacer a ti. Hermoso, mi Irlanda preciosa, hermoso. Gracias. Y ya sabes que ahí está la invitación. Abrazarnos, si tú lo eliges, es abrazarnos, abrazar, si quieres abrazar tu historia, abrazar lo que, es más, lo que te han dicho que está mal en ti, también abrázalo, abraza esas palabras, abraza lo que hoy en día tienes. Y entonces a partir de ahí quizás se nos abra una nueva puerta para las posibilidades, ¿no? Entonces, esa es la invitación del día de hoy, abrazarnos. Gracias, Irlanda. Y pues me dio muchísimo gusto estar con ustedes, compartir este espacio. Y si alguien ya nos está escuchando en este momento, gracias por este momento, por el compartir con nosotros. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias, los amamos mucho. ¡Mua! Adiós. Muchos besos Saludos, a donde quiera Lau. que nos escuchen. Bye. Saludos.